Ana Margarita y Paul Moctezuma. ¿Cómo están, muchachos? Hola, muy bien, muchachos, ¿cómo están? Hola, muy bien, yo también. Pues muy contento, chicos, de reunirnos el día de hoy de nuevo para comentar estas noticias que pasaron el día de ayer, lunes 12 de mayo, y vamos a platicar sobre ello y muchas cosas que tenemos que decir sobre ello, ¿no? De que ya hay juicio, es una buena noticia, creo yo. Ya hay fecha de juicio para 2026. ¿Cómo están? Así es. Sí, Sí, gracias a Dios ya tenemos fecha, así que esto se está moviendo y qué es lo que queremos ver, queremos un resultado y por supuesto que sea de justicia para las víctimas. exactamente. Bueno, muchachos, les comento que en la audiencia que ocurrió el día de ayer habían dos escenarios posibles y esto lo quiero decir porque a esto mucha gente le puede adjudicar que es una victoria, no es una victoria, es algo bueno para las Jane Does, no es bueno para las Jane Does. Y bueno, entre opiniones hay opiniones, entonces cada uno pues, es libre de opinar lo que quieran, pero yo les quiero comenzar con este dato, que es básicamente las dos posibilidades que pudieron haberse determinado ayer en esta audiencia. Por un lado, se pudo haber determinado la no, digamos, eh, la no aptitud del caso para llevarse a juicio. Es decir, no se podría haber, digamos, legitimado como un caso que tiene los componentes suficientes para que exista un juicio. ¿Por qué esto es importante? Porque al momento de invertir el Estado en un proceso de juicio que es bastante costoso, y más en un proceso donde particularmente los que van a determinar la culpabilidad de las personas son, digamos, un grupo de jurados, lo hace aún más costoso. Este caso va encaminado con dos componentes importantes. Uno es el tiempo, está alejado del momento y del contexto actual, lo cual también da un indicio de que va a llevar mucho más gastos en todo este tiempo en cuanto a lo que es la contrastación de las pruebas, la lista de testigos, etcétera. Pero además también el hecho de que haya un jurado y que ya lo hayan terminado como propio en este documento, que es el documento que es como el esquema de esta audiencia, es algo que nos indica algo. Bueno, básicamente es la redundancia. ¿Y qué nos indica para mí, desde mi punto de vista, es que se están tomando en serio este caso, lo quieren ver, lo quieren escuchar, y es la oportunidad de las chicas de hablar con una autoridad que no sea la autoridad de Chihuahua, donde el juez está hoy, básicamente, como parte de la defensa de esta cantante en suelo mexicano. El mismo juez que la absolvió a ella y a Raquel por falta de pruebas, en este sentido, en grandes comillas, lo pongo de esa manera, Ujú. está hoy trabajando para esta cantante. ¿Por qué será? En fin, ahora es la oportunidad y eso No. es lo que yo me refiero. ¿Qué tan grande sea esto? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, para mí que sí es algo muy importante, que de entrada ya era importante que, por ejemplo, les admitieran la demanda, les admitieron la demanda y eso en sí ya era algo relevante, ¿no? Porque les creen, o sea, les creyeron, ellas obviamente llevaron un proceso y fueron preparadas y entonces hay personas que no somos nosotros aquí en YouTube, que están allá en California, que vieron pruebas, ya saben pruebas, ya saben quiénes podrían ser testigos, y entonces eso ya nos está llevando a otro nivel y me parece muy, muy interesante lo que acabas de decir. Creo que sí, el hecho de que ya haya dado una fecha, aunque sea en 2026, no importa, pero esto ya está haciendo que avance la cosa. Tengo una pregunta para Ana Margarita, porque además siempre se me olvida comentar esto, es que Ana Margarita ha trabajado con víctimas de abuso de índole íntima que han tenido consecuencias a lo largo de su vida, y se me ocurre pensar, Ana Margarita, ¿alguna vez has hablado con alguien que haya llevado esto a una querella judicial y si ha sido suficiente, por ejemplo, el testimonio de la misma víctima para legitimar este tipo de argumentos? O qué se podría, en este caso, digamos, adjudicaron una corte como esta? ¿Tú has tenido un caso alguna vez así que hayan llegado a esta instancia? No, muchachos, desafortunadamente, y por eso es tan importante que este sí llegue y que todo salga a la luz, ¿no? Como bien dice Carla, porque va a ayudar a muchas víctimas que se quedan en la oscuridad, que aunque busquen ayuda con una persona como yo o con cualquier otro profesional, pues de todas maneras guardan ese secreto y la persona que les agredió, pues se queda libre, muchas No, veces sin ningún tipo de consecuencia, porque la sociedad
ha empujado a las víctimas a quedarse calladas, a guardar el secreto, a buscar ayuda, pero sin levantar la voz. Y eso es muy triste. Entonces, por eso Qué es fuerte. importante que estos casos se escuchen en una corte, que hayan personas que vean la valentía de todas estas mujeres que van a contar su historia y que haya una consecuencia para, para los acusados. Eh, Mientras más casos hayan así, que se vea que vale la pena hablar y contar tu verdad porque va a haber justicia, pues va a ayudar a tantas y tantas miles de personas que hay que, que pasan por situaciones así. Wow, entonces esto es Wow. importantísimo y particularmente para gente que está en el mismo campo laboral que tú, Ana Margarita, porque esto siente un precedente de personas que ustedes conocen íntimamente, que Ujú. en general pues saben cómo son las características de personas que han sufrido este tipo de consecuencias y yo creo que son muchas más de las que pensamos en realidad. Esto no es un número pequeño, yo creo que yo siempre he pensado esto, que en un grupo, en una habitación donde hay 10 adultos, yo me atrevería a pensar que a 8 les ha pasado, o no sé, hasta 9 les ha pasado algo de este tipo de cosas en su infancia, porque pasa, es muy común y es más común de lo que nos parece a nosotros. Es lo Ujú. que yo pienso, no podría yo Sí. decir esto así. Y en sociedades tan machistas como la sociedad mexicana, por ejemplo, la tasa de víctimas que alzan la voz en este tipo de Uh, casos es muy baja, o sea, ni siquiera se ha logrado avanzar fuerte. como se debería de avanzar, o como también no lo ha hecho saber Carla, las acciones que toman para, para contabilizar los casos de trata son muy, muy precarias porque no hay números reales, no hay números donde Claro. realmente te diga que el gobierno está actuando para ello. Eso es bien, bien importante. Ah, bueno, y si quieren alguien Sí. más o menos hacer ese ejercicio de qué tan común es esto, les voy a contar este contexto. Al mismo tiempo que Sergio Andrade estaba comenzando su carrera en el mundo de la música, en otra parte del planeta estaba otro señor que también pertenecía al grupo de la industria del entretenimiento, específicamente del trabajo de musical con niños en la Margarita, que era justamente Edgardo Díaz, pero también estaba Ujú. en vinculación con el padre de los hermanos Menéndez. ¿Por qué, Ana Margarita, no nos cuentas un poco de Edgardo Díaz, de lo que se viene con Edgardo Díaz y en relación a lo que está pasando con este caso, ¿por qué tantas similitudes y por qué tantas correlaciones? Porque el tiempo también parece otra cosa que es una gran coincidencia, ¿no? Así es. Es muy cierto que ahora estemos viendo estos dos casos que Roy Rosselló pues puso la demanda en una corte federal en Nueva York en contra de Edgardo Díaz y pudieron emplazar a su hermana. Así que queda legalmente que él está avisado y por ley pues tiene que contestar a esta demanda cuando el juez pues le pida que se presente. Va a tener que ir a Nueva York y si no lo hace, pues eso ya está yendo en contra, ¿no? De la ley. No sé. Y es muy significativo porque había una ley en Nueva York que de hecho, por eso era la prisa de encontrar a Edgardo Díaz, porque esta ley que protege a adultos que fueron agredidos de niños, eh, terminaba cuando el adulto cumple 55 años y el cumpleaños de Roy es el primero Wow. de mayo, o Qué sea que él locura. acaba de cumplir años hace poco Ajá. y tenían que Dios. emplazar a Edgardo Díaz antes de que esa ley se vendiera, perdón, Se caducara, venció. ¿no? Ujú. Pero a Sí, todas se estas, Ana venciera. Margarita, Ricky Martin, por ejemplo, por él ha Ujú. hecho algo, o sea, no desconozco el accionar de este hombre, pero él ha hecho algo en este contexto, porque lo que yo entiendo es que él también, digamos, fue cercano a Edgardo Díaz, al igual que Cristina Saralegui. ¿Han Sí. hecho algo estas dos personas con respecto a lo que está pasando hoy por hoy con este hombre o se han dedicado a ignorar el elefante en la habitación, por así decirlo? Bueno, Cristina lo ha ignorado por completo y en cuanto a Ricky Martin, al contrario, él dice estar agradecido de Edgardo Díaz. Nunca en realidad se ha pronunciado acerca de de las declaraciones de Roy y sabemos que en esa alineación estuvo Ricky Martin, por supuesto. Roy entra un poquito antes de Wow. entrar Ricky Martin, Ujú. así que estuvieron Y juntos convivió con él. todo el tiempo que Roy estuvo, Ricky estaba en el grupo.
Bueno, es que Son, imagínense. son ese tipo de cosas que a veces te dan extrañeza porque dices, personas con una figura tan importante y una plataforma universal como un Ricky Martin pudieran Sí, apoyar tanto, pudieran ayudar tanto, y más cuando él, pues, tiene asociaciones, ¿no? una Con sin fines de fundación. lucro, ajá, fundaciones. Sí, A mí sí. sí, siempre me saltan las alarmas cuando veo que compañeros que están en una posición de esta magnitud como él, no se pronuncian, ¿no? O sea, como a mí me extrañaba también, bueno, cuando ocurrió lo de Sasha, por Mm, qué una Thalía, por ejemplo, no habló. Sí, la verdad es que Ujú. siempre, siempre, creo que hoy la modernidad exige que las personas se pronuncien, y más cuando tiene una claro. plataforma así como ellos. Es que sí, esto nunca debería ser, debería quitarse de la ecuación que representa un peso simbólico porque es lo que hace el equilibrio del poder. Es decir, si yo soy una persona famosa, yo soy un cantante que me conocen en todos lados, que además lucro con este tipo de actividades, de mi fama, la exploto, lo que sea, en este contexto, para equilibrar este poder, para que no se convierta en una degeneración corrupta, tengo que tener responsabilidades mayores a la persona común y promedio. Debo por lo menos pretender ser una persona que tiene, está en, digamos, en mayor, digamos, responsabilidad con la sociedad a la que entretiene. Sin embargo, no se ha visto esto como propio y en muchos casos hemos visto lo contrario. Por ejemplo, que en esta audiencia que ocurrió el día de ayer, hubo algo muy curioso y estuvimos hablando de eso antes, pero bueno, no estábamos grabando, así que lo voy a volver a repetir, porque pasó que es algo muy, muy interesante y quiero saber qué ustedes opinan, muchachos, con respecto a lo que fue la petición que se dio el día, si no me equivoco, el 7 de este mes, que básicamente fueron, yo les voy a decir específicamente qué día fue, porque estos son los datos que vienen de un documento que se llama Minute Order, que es como un resumen oficial de lo que ocurrió durante la audiencia en general. No es una sentencia ni una resolución final, pero es clave porque nos muestra el progreso procesal del caso. Aquí vamos justamente como que repetimos la parte de los datos básicos que Karen Barsmensi representa, las Jane Does, y Karen Barsmensi no es cualquier abogada. Tiene en su haber, por ejemplo, una demanda contra la industria farmacéutica estadounidense en un caso de unos antidepresivos y unas víctimas que fueron, digamos, dañadas por este tipo de prácticas. Y bueno, ella se ha encaminado con esto, conoce el accionar del poder cuando se trata de lo judicial, eso me parece interesante resaltarlo. Cae el mito también de, por ejemplo, que Camilo Vázquez no estaba representando a Gloria o que se había, digamos, separado de Gloria. Esto se muestra falso porque en el fondo no es que se separe, está más unida que nunca, tanto que va a estar en el juicio y va a ser ella la que se va a encargar de defender face to face a la cantante. Ahora, vamos con los puntos claves de esto, que era justamente que se hace oficial la falla por la notificación, que era lo que decía Ana Margarita con respecto a Roy, a Roy y a Edgardo, porque Edgardo Ana Margarita, si no me equivoco, se está escondiendo igual que Sergio, ¿no? Exacto, sí. Ha estado en España, tengo entendido, ha estado en Tailandia y estuvo en Puerto Rico por una cuestión de salud, de algo de un seguro médico que aparentemente solo lo cubría en Puerto Rico y tuvo que regresar, que es cuando Javier Seriani lo Javier Seriani confronta. lo encuentra, ¿verdad? Exacto, Ajá. exacto. Pero cuando fueron a emplazarlo, según la hermana, él no estaba en Puerto Rico. Wow. O Algo sea, parecido a lo que pasó con Gloria Ruiz, ¿no? Cuando estaban queriéndole dar el papel. sí, que le quería notificar Sí. y ella nunca regresó a México. O sea, fue como, esa es una solución bien buena. Como que te vas del país, te mudas a otro país y evitas, digamos, todo esto escándalo de, pues, de no pagar digamos, los taxes oficiales con respecto a propiedades que tampoco quizás uno puede explicar de dónde salieron. Pero bueno, ese es otro tema. Ahora les digo, Sí, muchachos, sí, complicado. Pero les digo, bueno, se esperaba que las demandantes presentaran una prueba de notificación formalmente, esto no sucedió, a lo cual Karen Barsmensi adjudica que necesita más tiempo. Esto parece que algunas personas lo interpretan como que quieren aletargar el proceso judicial, lo cual les da un pie para que ellos interpreten que las chicas, las Yendos, no quieren que se haga el juicio. Algo muy vago en ese contexto, Lo pero cual es podríamos inverosímil, nosotros. porque ellas son Exacto. quienes someten esta demanda, ¿no? claro, Exacto. Realmente. claro. O sea, es algo absurdo que hayan denunciado a Sergio y que de repente no quieran que aparezca. Por algo lo han denunciado a ellas, supongo, ¿no? Ahora, lo que les digo, el juez vacó una orden de mostrar la causa, es decir, ya no exige que expliquen la falta, pero probablemente ya se aceptó la resolución alternativa, que es lo que viene con lo de Camilo Vázquez.
se otorga el permiso para la notificación pública. Y esto deja a las personas algunas personas interpretan esto como que es que Gloria está desesperada con todos los esfuerzos para que aparezca Sergio, cuando, ojo, ella no nombraba a Sergio en todas las entrevistas que ha hecho, cuando podría haber en cada entrevista haber dicho, estamos buscando a Sergio Andrade, usted que está en Puerto Rico, escúcheme, si ve a Sergio Andrade, agárrelo. Está allá en Miami, mire, si ve a Sergio Andrade, agárrelo. Hubiera sido quizás esto, ni siquiera le cuesta nada, una especie de campaña de bien público colectiva, internacional, que llegue a tener consecuencias profundamente, digamos, directas. Podría haberse hecho esto, pero no se hizo. Sin embargo, a lo que se dice como la petición de que se le notifique de manera pública, se le adjudica que, bueno, que Gloria está desesperada porque este hombre aparezca, porque evidentemente ella es inocente y quiere que aparezca. ¿Ustedes qué piensan de esa premisa, chicos? Esto pasó, les digo, antes de que decirles esto, el 7 de mayo del 2025. Pero Gloria denunciaba a Sergio anteriormente a haber sido demandada ella. No. Creo que no. Sí, yo creo que esa respuesta es o sea, la historia es la que nos da la respuesta. O sea, el comportamiento histórico de ella es lo que nos da la respuesta. Y pues sí, pueden llenar esto de toda la faramalla que ellos quieran para favorecer a la narrativa de ellos, porque ellos van a estar utilizando cualquier cosa que puedan sumar a ellos mismos, ¿no? Hoy en día no hay una sola víctima que esté, digamos, del lado de ella. Ni siquiera las chicas que le dieron el beneficio de la duda con su serie siguen con ella. Creo que solamente Tamara, pero vamos a ver qué pasa. Pero sí, o sea, yo pienso que la historia es la que habla por sí sola, ¿no? O sea, la manera en la que ella se ha comportado cuando se tiene que ver, todo lo que tiene que ver con Sergio, ella siempre ha evadido las cosas y ha favorecido a Sergio Andrade con sus acciones. Sí, pero hasta Tamara ha dicho que ella quiere que Sergio Andrade aparezca y hacerlo responsable. Entonces, Exacto. muchachos, yo pienso que esto, los abogados le dijeron a Trevi y a Portillo, ustedes van a lucir mal si no buscamos a Sergio, pero estoy segura que internamente ellas no quieren que él aparezca, porque él, siendo el monstruo que es, pues las puede tirar por la borda, y ellas no quieren eso. Entonces, esto es todo un show legal, y están pues jugando, valga la redundancia, ese juego legal para quedar bien ante el público. Ellas saben bien probablemente que Sergio Andrade no va a aparecer. Entonces, pues no están preocupadas. La única forma, muchachos, que Sergio Andrade aparezca es que el monstruo quiera revelarse, ¿no? Que quiera decir, aquí estoy, porque él está tan lleno de sí que a lo mejor pudiera pensar, yo de esta salgo libre también, ¿no? Eh, Sería la única forma, pero de otra manera, porque no sabemos dónde está, han habido reportes de que está en España, otros reportes han dicho que ha vuelto a México. Entonces aquí hay que lidiar con dos países distintos que no sabemos cómo son las leyes, ¿no? Si pueden emplazar a algún familiar de él por ejemplo, el hermano que está en México. Claro. Yo no sé si eso la Corte de California le puede dar a él la notificación. No, no sé cómo funciona en estos dos países. Aquí sí. Por eso Puerto Rico, como es un estado libre asociado a los Estados Unidos, pues se pudo emplazar a la hermana de Edgardo Díaz. Sí, es que sabes que yo creo que aquí estamos entrando en un punto en el cual habría que intuir en ese sentido que hay un cerco que protege dentro del territorio mexicano a Sergio Andrade, porque como les decía, él está escondido, pero tendríamos que nosotros asumir que él está escondido de tal manera, de una manera tal que los esfuerzos económicos que ha impuesto Gloria Trevi a través de Camil Vázquez para encontrarlo no han dado resultados. ¿Qué tan bien escondido puede estar Sergio y quién paga este escondite? ¿O será que estamos hablando de un caso de me pago y me doy el cambio? ¿O cómo puede ser? Yo me pregunto, ¿no? Lo Porque, cual es demasiado común en México, ¿no? bueno, O sea, imagínense. lo cual también se podría deducir por la manera en la que se llevó a cabo el juicio de Chihuahua, ¿no? Claro. Todo eso también nos Bueno, puede dar luz a saber, pues, si ya hubo este comportamiento tan delincuencial en esos años, pues no podríamos
esperar que se hayan reivindicado, ¿no? Estas personas, ¿no? O sea, No, sí, al menos Gloria y Sergio, o sea, Así al es. menos Gloria y Sergio Sí. actuaron demasiado en complicidad, hasta en sus maneras de defenderse, ¿no? Nunca claro, separando sus defensas. La misma señora Gloria Ruiz, estoy seguro que ella fue quien estuvo teniendo que mover lo que tenía que mover por fuera, llámese corrupción, en teoría, o llámese tener que estar moviendo propiedades, porque ella era, pues, socia de los socios mayoritarios de las empresas de Sergio Andrade. impresionante. Impresionante, impresionante. La verdad es que, claro, ahora les pregunto a ustedes, muchachos, ¿será posible que justamente la gente que está ayudando a esconderse a Sergio sea una que tenga influencia en la política o en el mundo económico? No sé. Entonces, si esa es una premisa que podríamos dar como cierta, ¿quiénes tienen un poder político en su haber? Pues el hermano del mismo Sergio, podríamos decir. O incluso Ujú, también personas que se han visto conocidas y manchadas en procesos también que tienen que ver con estas personas. Ejemplo, el fiscal de apellido Gers, Gers Manero, si no me equivoco, que hoy actualmente es el fiscal general del Estado Sí, mexicano. Lamentablemente, desde mi punto de vista, pues porque hace poco salen en los documentos de Wikileaks no, de Televisa Leaks, justamente documentos con relación a este hombre que es el que, según lo que hemos, digamos, investigado, en diferentes fuentes, por ejemplo, el periódico La Octava y, bueno, periodistas de término independiente que han dado a conocer una profunda investigación sobre un esquema de lavado de dinero. Bueno, esto vamos a decirlo muy en general, pero resulta que Gers Manero es el mismo hombre que quizás lo que dice esta investigación es que ha estado obstaculizando que esta carpeta llegue a una judicialización para que se pongan y se emitan unas órdenes de captura contra precisamente esta cantante y su esposo. Eso lo llamaron lavado de dinero al estilo Gloria Trevi. Tal era la certeza de los periodistas y el medio que conocían este caso que se atrevieron a poner este título en el artículo de su revista. Me dirían ustedes que también tuvo que haber estado investigado este caso como para que ellos se atrevan a poner este título. Porque lo que sabemos es que a Carla de la Cuesta la demandan por nombrar una marca. Ellos están nombrando a Gloria Trevi, que es la misma marca que nombra Carla de la Cuesta en su libro, y la acusan de asociarse con, digamos, este tipo de esquemas que además se estructuran como organización para delinquir. Entonces, ¿qué es más grave? Bueno, a esto también les dedicaría el otro ejemplo de Anabel Hernández en su libro Las señoras del narco, que también dice de vinculaciones de este mismo cantante con personajes de El AMPA. En este sentido, bueno, no quiero como meter mucho de ese caso, pero lo que sí quiero es ejemplificar la posibilidad, disculpen, de que quien está ayudando a Sergio no sean precisamente las Jane Does, como mucha gente quiere darlo a entender. Porque yo no veo, ni creo, ni entiendo, ni interpreto que unas víctimas de trata, como son las Jane Does, vayan a estar denunciando a alguien para después ayudarlo a esconderse. Me cuesta mucho sí, y creer. es que la No, verdad eso no hace sentido para nunca, nada. nunca se pide que una víctima tenga una vida intachable ni sea perfecta, ¿no? Eh, pero todo lo que tiene Gloria, todo lo que está alrededor de ella, es lejos de ser, o sea, siquiera normal, ¿no? O sea, una persona normal pues sí, que solamente recapacitó Es como dijo y que Raquel, ella no tuvo, reincidió, Raquel. reincidió, o sea, tuvo, Sí, no sé, introspección y decir, ¿sabes qué? Sí. Pues continué mi carrera de una manera normal. No, sino que se fueron descubriendo cada vez más cosas, pero claro, todavía claro. más turbias, más peligrosas, más, como dices tú, con el crimen organizado, o ellos también ya estaban a punto de que les giraran orden de aprehensión, ella y su marido. Oh, sí, sí, totalmente. Les voy a decir algo. Esta carpeta de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera, era rotunda, era inquebrantable. O sea, era de tal magnitud que ellos salen a los medios a comunicar. Con la intención, evidentemente, de que alguien haga algo, porque este hombre, el señor Hertz, según lo que adjudican en este artículo, estaba jugando, no sé, jugando con las cartas, o no sé qué estaba haciendo, pero no se le ocurrió a ese hombre hacer nada. Por menos ya habrían de haber puesto a gente promedio que esté involucrada en algo así, digamos, en una orden de aprehensión. Pero a estas personas no se les congelan las cuentas, no se les emite una orden de impedir de viajar fuera del país, no se hace nada de esto. Además de todo esto, tomando en cuenta los antecedentes que tiene, por ejemplo, el esposo de la cantante Gloria Trevi, que es justamente Armando Gómez, que él ya ha sido hallado culpable
de haber intentado entrar a Estados Unidos una cantidad de cientos de miles de dólares en efectivo. Entonces, como les digo, sospechoso es baja como mínimo, ¿no? Porque si tiene estos antecedentes, diría yo, es como dice, bueno, que este hombre le prende más las ganas, porque no es que de repente es un hombre de familia, sin nada en su haber, y de repente le pasó esto, ¿no? Existe este antecedente y lo puedes trabajar contra esto, pero por eso les digo, es el sinsentido de estas cosas. Y lo que pasa es que nosotros sacamos este tema a colación, les voy a decir por qué. Porque hay quienes pretenden darle a entender la narrativa entre la cual las dietas pueden estar conviviendo a ser. Y no hay nada más alejado de la realidad que eso, pero bueno, es parte de toda la dinámica, creo yo. Sí, Chicos, ¿me escuchan? Sí. Sí, Sí, te escuchamos. Un poquito de eco, pero sí te escuchamos. Creo que es que me cambié de los audífonos. La verdad es que sí, chicos. O sea, supongo que tal vez no tiene nada que ver con California, si no queremos que tenga nada que ver con California, pero si quieres ser una persona responsable y con una figura como la de Camille, pues creo que nada es casualidad, ¿no? O sea, también tienes que mirar el contexto de todo lo que envuelve a la persona a la que estás defendiendo, ¿no? Aunque esto no tenga que ver con California, sí tiene que ver con tu cliente, ¿no? Y tiene que ver con las exacto. decisiones que tú tomas, tú estás tomando la decisión y estás tomando la responsabilidad de defender a semejante figura, ¿no? A mí me cuesta el tema de la jurisdicción, porque no puedo yo entender cómo se podría demostrar esto sin entender el completo accionar de las personas que han actuado en este caso. O sea, eso es lo que me cuesta realmente, porque para mí tiene sí o sí que entenderse la complejidad de las personas de las cuales estamos hablando para entender de dónde viene todo esto que está pasando. Esas triquiñuelas, esas marrullerías en las cuales, por ejemplo, incluso Roberta Menuso saca un libro en la cárcel donde ella cuenta todo lo que vivió con esta mujer. Luego sacan a otra mujer que se va a casar con Sergio Andrade porque Sergio se enamoró otra vez. Todas movidas que están destinadas a un fin político y que les favorece a ellos. Estas vinculaciones amorosas, surgimientos fortuitos de una vinculación porque se enamoró Sergio de la señora, no me acuerdo cómo se llama ella, la señora que se iba a casar con Sergio, pero sí recuerdo lo bizarro de ver a Laura Suárez cubriendo lo que era el enamoramiento de Sergio en la cárcel de su nuevo amor, que era esta señora. Y la pregunta es Sí, un poco, Silvia, ¿no? ¿tú la viste? No se Silvia, llamaba exacto. Silvia, me parece que sí. Exactamente. Y también lo bizarro y lo surrealista de la señora Claudia de Casa, yendo y viniendo con unas cartas manipuladas. ¿Quién le dio esas cartas a doña Gloria Rueda Redondo? ¿Cómo esta mujer llegó a este caso? Se dice por ahí que realmente la señora tenía vínculos con Sergio Andrade desde su esposo que conoció a este hombre. Entonces, cosas así que uno lo dejan bastante pensativo. Así es. Entonces, bueno, muchachos, ¿qué les puedo decir? Entonces, habría que, esto es de modo anecdótico, porque, bueno, como les digo, la realidad a veces supera la ficción. Seguimos más adelante con esta audiencia, chicos, y les vienen las fechas importantes. Aquí le vamos a poner en el canal, vamos a poner un post, chicos, si yo lo comparten ustedes también, de estas fechas, porque es un calendario bastante interesante. La próxima audiencia es el 11 de agosto del año 2025 a las 8:30 de la mañana. ¿Mi audio se escucha bien o está muy mal? No, no está mal, se escucha. Ok, lo que pasa es que me puse los audífonos ahora porque estaba moviéndome, pero les digo, esta audiencia va a ser el Case Management Conference, que es una reunión técnica para revisar el estado del caso y definir los próximos pasos. Es como dicen en Venezuela, como que están ajuste de las tuercas. Vamos a una carrera, se empieza a ajustar las tuercas, se revisa todo cómo está, y además va a pasar, que es otra instancia que se llama Order to Show Cause, que es justamente la respuesta, el juez revisará si la notificación por la publicación se realizó correctamente, que es donde supongo yo que habría que entender si se le notificó a Sergio o no, de manera pública o de manera personal y directa. Y bueno, esto va a ocurrir, les digo, el 11 de agosto de este mismo año. Bueno, hay otras audiencias también. Está una el 11 de mayo de 2026, que es la conferencia de Estado sobre la mediación. Y esta es importante porque estamos hablando de eso, chicos, y aquí vamos a opinar un poco al respecto, que la Corte quiere saber si las partes intentaron llegar a un acuerdo extrajudicial antes de ir al juicio. ¿Por qué pasa esta instancia? Es que las Cortes entienden que el proceso de juicio es profundamente costoso, puede alargarse, y para esto siempre, yo supongo que es algo lógico, tratar de que las partes, digamos, tengan un acuerdo para que no lleguen a esta instancia. ¿Ustedes qué piensan
de esta instancia y que puede proceder. Bueno, pues que se respeta si las víctimas sobrevivientes aquí en este caso, pues quieran llegar a un acuerdo porque es un proceso muy drenante, ¿no? No solamente financieramente, pero física, mental, emocional. Eh, pero por otro lado, cuando se llega a un acuerdo, pues deja una duda y aunque se le prohíba a las partes hablar de los detalles del acuerdo, pues siempre se puede insinuar, ¿no? Entonces ya yo veo a una Trevi, a una Portillo Ujú. Buen insinuando punto. de que no hubo evidencia o de que querían dinero. Entonces, por eso los acuerdos, pues es un arma de doble filo, ¿no? Total. Porque va a ser el público el que va a juzgar ese resultado, ese acuerdo. Y ante esto, Paul, ¿tú qué piensas que podría hacerse si se hubiera... La pregunta sería esta, mejor, déjame de ponerla mejor. ¿Qué crees tú, qué condiciones crees tú que podrían darse como para que se pueda llegar a un acuerdo por parte de las Gen 2 aceptándolo viniendo de Gloria y de Mari, por ejemplo? Ya, Paul, ¿estás ahí? ¿O estás en modo? Ah, estás en modo, sí, estás en modo. Ah, sí, el micrófono está en modo. Pero, sí, bueno, te hago esa pregunta a ti, Ana Margarita. Tú que, o sea, si tú tuvieras que hacer una hipótesis con respecto a esto, como mínimo, ¿qué crees tú qué condiciones se podrían dar para que sea un acuerdo, en teoría, que pueda evitar que eso pase, que se llegue al punto en el cual ellas logren hacer una manipulación o todo esto? O no es posible llegar a un acuerdo en ese sentido, porque también puede que no sea posible. ¿Qué piensas tú? Bueno, para mí, yo como poniéndome en los zapatos de una víctima, yo tendría que ver que tomaran algún tipo de responsabilidad. Exactamente. Porque de otra forma, es lo que estaba explicando ahorita, en el ojo público, entonces las sobrevivientes no se van a ver bien si simplemente el acuerdo es monetario. Em, y, y es importante que casos así sí lleguen a juicio, para que otras personas que están pasando por situaciones similares, pues puedan encontrar, ¿no?, la valentía de contar sus historias y sobre todo de acusar a sus agresores, de que se busque justicia en esos casos. Así que habría que ver, ¿no?, cuáles son las estrategias de los abogados, cuáles son los consejos que ellos les darían. Estoy segura que ya eso se ha discutido, ¿no? Siempre hay un plan A, un plan B. em, Sí. Así que me imagino que ya todo eso, pues, lo han discutido con todas las sobrevivientes. Sí, de hecho, creo que también por eso es que sale a colación del tema de Televisa, que recientemente pues, es sacada de la demanda, bueno, por múltiples razones. La verdad es que es más complejo de muchas cosas, porque, claro, Televisa, eh, quizás las probabilidades de encaminar a Televisa y vincularla con esto eran menos firmes, pero lo que voy con todo esto es que sí, es cierto de todo lo que está diciendo María, estoy totalmente de acuerdo, que esto del trato, pero yo creo que lo hace justamente es por esto, es porque la corte y el juicio llevan muchísimo dinero y lo que quiere hacer, me imagino yo, el Estado es que decir, bueno, vamos a darles la oportunidad para que se fomente un acuerdo. Quizás este sea el momento en el cual ellos pueden, de manera más fácil, salirse de este embrollo si es que lo llegaran a entender como lo propio y lo que quisieran hacer. Yo no creo que pase tampoco, la verdad es que me cuesta ver que esto pase porque además la misma cantante ha dicho y se ha puesto ella en el papel de víctima diciendo que ella no va a aceptar un acuerdo porque ella va a ir hasta las últimas consecuencias y se va a gastar todo su dinero en este embrollo legal. Así Sí, que, bueno, vamos a ver si eso es cierto, ¿no? Pues el tiempo exactamente, dirá. exactamente. ¿Qué te iba a decir? Bueno, esa es la parte en la que vamos y pues justamente tiene que ver con esta audiencia. Ahora, les digo algo, chicos. Después de esta fecha, el juicio conjurado oficialmente es la fecha, esta es importantísima, que es el 20 de octubre del año 2026. Esta es la fecha, digamos, ya final. Si no hay acuerdo ni se desestima el caso, se realiza el juicio con un jurado popular. Ahora, eh, las partes van a tener antes de este juicio que cumplir con ciertos requisitos. Esta es la lista de requisitos que está en este documento y son los siguientes. Tienen que preparar y compartir antes del 11 de mayo del año 2026
una lista completa de testigos, aprobada, lista de pruebas, aprobada, declaración conjunta del caso para el jurado, y lo que se sugiere, pero no se obliga, es presentar un trial brief, que es como una especie de resumen del juicio, a modo de, digamos, bueno, esto va a ser complejo porque ponerse de acuerdo con cómo describir este caso va a ser difícil, pero es un resumen argumentativo del caso, especialmente útil si hay cuestiones legales o evidencias complejas. A esto es básicamente lo que se tiene que hacer. Se va a tener que llegar al juicio con todo esto, la lista oficializada. Ahora, se le agrega una capa de complejidad a este caso, a Margarita y Paul. Paul, yo creo que, no sé si está aquí. A ver, Paul se cayó. Ahí regresó Paul. Ahí está, Paul, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas? Sí, ya. Ahora sí, Ok, ya resucitó perfecto. Paul. Estamos bien. Bueno, les comentaba, muchachos, que se les agrega una capa de complejidad a todo esto, como si faltara más. Todavía hay más y hay mucho más, que es que ahora hay que evitar que la prensa se entere de todo esto, porque los demandados, de ser llegados ellos a haber sido hallados culpables, pueden recurrir a una herramienta que espero no estar en lo correcto, pero creo que es lo que van a hacer de llegarse a haber determinados siendo culpables, y es Ajá. que van a adjudicar que quizás la prensa o la información contaminó al grupo de personas del jurado y los influenció de esta manera, lo cual ya es una injusticia para ellos. Entonces, espero que Bueno, eso no pero se logre. sería un caso muy remoto, creo yo, ¿no? Bueno, no sé, la verdad es que, porque si nos podemos a pensar que son personas, digamos, anglosajones y No saben del caso. de diferentes, Exacto. ajá, Sí, no saben del caso, de sí. diferentes como ámbitos, y de diferentes carreras, personas que ni siquiera tal vez ven la televisión o las redes sociales, y de diferentes estratos sociales también. Sí. Creo que estaría difícil, ¿no? O sea, como que llegar a un punto en el que, pues, su narcisismo sea tan fuerte como para decir, todos saben de mí, ¿no? No, Claro. y los abogados para eso están ahí, ¿no? Ellos van a escoger muy cuidadosamente quiénes van a estar en el jurado. Eso Ujú. los entrevistan y a la primera que ellos sientan que no es una persona que deba de estar en el jurado, pues la quitan. O sea, eso no, em, eso es muy común aquí en los Estados Unidos. Em, y si hubiera sospecha de eso, pueden cambiar el juicio para otro estado. Pero yo no creo que llegue a eso. em, que ella lo diga después, bueno, puede ser, sí, en su grandiosidad, ¿no? Que Sí. piense que todo el mundo la conoce. Eso no es cierto. Mi esposo es americano y él no tenía idea de quién era ella. Bueno, y además de todo esto, les digo que también habría que pasar por encima que ella fue la que pidió que este juicio fuera público. Ella Ujú. fue de las personas que ha pedido esto, y si lo estás pidiendo es porque evidentemente sería una contradicción después adjudicarse que la La misma prensa Camille no ensució. sabía quién era ella también, ¿recuerdan? Cuando Exacto. en primera instancia, pues Sí. la misma Camille Vázquez no sabía quién era ella. Y lo que sí me da miedo que pudieran replicar serían las acciones de Didi, que creo que ellos se han llegado a hacer cosas turbias ahí como para poder influenciar a los miembros del jurado y este tipo de cosas. Ojalá que de verdad no Mm. lleguen a hacer estos actos criminales con ellos, porque sí sería demasiado lamentable. Bueno, muchachos, este caso de esta fecha del clan Trevi Andrade, de las chicas víctimas de un proceso de captación y después de destrucción y esclavitud moderna, se pinta como para ser uno de los casos más mediáticos de los principios del siglo. Es un caso que está en una válvula que está a punto de explotar, porque este caso, si bien al principio no tuvo la cobertura mediática que era necesaria, hoy por hoy estamos viendo que está haciendo, digamos, dándose el espacio a esta cantante en todos los podcasts de diferentes partes del mundo, que donde hay una comunidad hispana, para que hable del caso, y creo que aquí vamos a ver lo que será la profundización del involucramiento de los medios de comunicación en todo su haber. Y este año va a haber bastantes cosas, y es aquí cuando uno llama a los creadores de contenido de los diferentes canales, es que nos elevemos un poco en cuanto a la responsabilidad y a la madurez que podamos tener al momento de abordar este tema, porque sí va a haber más complejidades, si bien en un momento bastante fuerte, porque, como les digo, a medida que se vaya incrementando el tiempo, digamos que se va disminuyendo el tiempo para llegar a este juicio, se van a empezar a mover las fichas y vamos a ver muchas cosas que no hemos visto antes,
Y ante esto, bueno, yo creo que por eso hago ese llamado de que nos elevemos un poquito con madurez para que pongamos lo importante del caso como prioridad. No sé qué piensan ustedes, chicos, a modo de conclusión. Sí, y bueno, Sí, lo que sí no quisiera es que pues siguiera habiendo este periodismo tradicional, ¿no? O sea, yo sé que es mucho pedir, pero de repente es tan surrealista que siento que ellos viven en una realidad de nubes de algodón en la que preguntan las cosas más banales del mundo, no les permiten expresar, valga la redundancia, su libertad de expresión y es bien triste. No sé si esto ya había ocurrido con alguna figura pública de esta manera, o sea, como por ejemplo un Bill Cosby y ese tipo de personas que fueron, digamos, expuestos en sus crímenes, pues yo no veo que haya pasado este tipo de cosas como están pasando, ¿no? O sea, Woody Allen hoy en día no está siendo entrevistado. O sea, personas así no. que han sido Ujú. expuestas en las acciones que tuvieron, no están teniendo esta especie de halo pues yo le llamaría como que una amnesia colectiva O complicidad también. o complicidad en la que sí, o sea, siguen manteniendo, ay, no, eres un ave fénix y todo esto. O sea, de verdad que Sí. no sé. Bueno, ¿qué les puedo decir, Ana Margarita? Sí, tenemos, como bien dijo Edgar, nos tenemos que enfocar, ser responsables en lo que pues le ofrezcamos al público, ser respetuosos y sobre todo observar a las sobrevivientes y qué camino ellas quieren que nosotros tomemos para poderlas apoyar. Yo creo que eso es lo importante. Y si nos mantenemos así, bueno, pues vamos a ir todos de la mano hacia encontrar justicia.